lo dijo en la primera hora. La semana anterior en este espacio comenzamos a explorar y generar algunas reacciones respecto de la reunión que mantuvieron como un primer intento algunas organizaciones del centro hacia la izquierda para buscar aproximar posiciones e intentar un ideal de hacer un frente común de cara a los comicios presidenciales y legislativos del 9 de febrero del próximo año. A esta reunión participaron Revolución Ciudadana, Partido Socialista, Pachacutic, Reto, Unidad Popular, Centro Democrático, y estuvo Leonidas Sisa en su condición de presidente de la CONAIE, más allá de que es precandidato a la presidencia de la República. No asistió a Izquierda Democrática, es decir, de todos los invitados entiendo que el único que no asistió fue Izquierda Democrática. Se logró un principio de acuerdo respecto a integrar dos comisiones y revisar algunos de los temas sobre los cuales iba a generar esta aproximación en el plazo de 5 días. Pero al día siguiente Unidad Popular, y más adelante estaremos conversando aquí en este espacio con Giovanni Atariguana, director de Unidad Popular, ya anunció que con el correísmo ni a la esquina. Palabras más, palabras menos de los dirigentes de Unidad Popular. ¿Qué piensa Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, que está con nosotros acá? Y que claro, fue uno de los que estuvo en la primera línea tratando de acercar posiciones y de buscar esta unidad. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días. Gracias, amigos y amigas que nos escuchan. Intentamos desde el Partido Socialista tener una posición de convergencia, de unidad. Creemos que frente a la posibilidad de tener una versión similar o modificada de un gobierno de derechas, el gobierno del presidente Noboa, creemos que es un gobierno que le está haciendo bastante daño al país. No hay inversión social, hay una migración creciente. Hay unos datos, escuchaba en esta emisora mismo, que efectivamente no coinciden, no solo de la delincuencia, sino de la economía también. La producción está bajando, el desempleo crece, y obviamente cuando se presentan las cifras de empleo o desempleo siempre suelen mandar todos los números para ajustar las cuentas al subempleo. Es decir, estamos en una crisis generalizada. Probablemente en los últimos 50 o 70 años no hayamos tenido una crisis de tal magnitud, y frente a eso, en la posibilidad de tener nuevamente un gobierno que siga haciendo lo que está haciendo, pues es evidente que por el gobierno que tenemos, pero sobre todo por la crisis generalizada, es necesario coincidir posiciones entre las fuerzas políticas, los actores sociales, izquierda social y política, que pueda construir un programa alternativo a los problemas de este momento del país. No hay posibilidad de enfrentar la crisis si no hay una unidad. Eso nos queda claro a los socialistas. En la línea de lo que usted señala, sin duda alguna, el paso que se dio fue importante. Sin embargo, ¿con qué sensación salió el Partido Socialista luego de este encuentro? Más todavía cuando no quedó como que definido un camino o una ruta del todo clara a seguir. Todos los procesos de convergencia entre unidad, entre fuerzas políticas que hemos estado en su momento en la historia, en posiciones antagónicas de conflicto, todos los procesos, ¿no?, aquí en el mundo son complicados. No vamos a hacer una unidad en 5, 10, 15, 20 días. Esperamos poder hacer una unidad antes del 30 de agosto. Esta es una fecha importante que quiero dejar en el tapete. Tenemos hasta el 30 de este mes. Por los tiempos de la democracia interna de las organizaciones y el registro de las alianzas también, ¿no? Exactamente, sí. Esperamos antes del 30, tenemos algo menos de un mes. Es cortísimo el tiempo, pero vuelvo y repito, hay una pequeña hoja de ruta trazada. El Partido Socialista manifestaba en aquella ocasión, y volvemos a insistir, lo primero que hay que hacer es tener voluntad política para hallar un camino para la unidad, y la voluntad política pasa por entender que podemos tener posiciones divergentes, contrarias en ciertos temas, pero que podemos acordar sobre los grandes temas nacionales. Eso es importante. Por ejemplo, si logramos coincidir en este espacio de izquierdas y de centro, en una política post-extractivista, si logramos coincidir en esta unidad, en un gobierno que implemente medidas económicas anticíclicas, es decir, forzar desde el Estado la inversión social, no es posible desde el sector privado en este momento salir de la crisis si el Estado no mete la mano. Este no es un problema de izquierdas o derechas, es un problema de mirar cómo se mueve la economía a nivel mundial. Los gobiernos que se llaman de derechas también en el mundo, cuando hay una crisis en sus economías, lo que hacen es sacar dinero e invertir. Es decir, si eso no sucede, no vamos a salir de la crisis. Ese es un gran acuerdo que hay que hacer, pero evidentemente un cuarto tema, es una política frontal de lucha contra la corrupción.
Nos duele y no es de boca para afuera cuando nos enteramos que un funcionario público participa en actos de corrupción, se lleva millones de dólares cuando aquí no hay un sistema de salud en buenas condiciones, cuando los jubilados manifiestan que no tienen el medicamento mínimo para resolver sus problemas, o cuando los niños dejan de asistir a la escuela. Es decir, estamos en una crisis generalizada y por lo tanto el eje anticorrupción y no impunidad es un eje importante. Obviamente una política de gobierno tiene que recoger todas las demandas del movimiento de las mujeres, que es otro de los temas importantes para los socialistas. Es decir, con un programa por delante es posible hacer un acuerdo. Yo creo mucho en las versiones, como cuando uno tiene el teléfono o la computadora, en las nuevas versiones. Y lo digo con mucha claridad y respeto, obviamente. Si Revolución Ciudadana, que trastoca alguno de los puntos que acabo de señalar, presenta una nueva versión, pues bienvenido. ¿A qué se refiere cuando dice las versiones? Una nueva versión. Por supuesto. ¿Qué quiere decir con eso? Con claridad que el expresidente Correa deje de torpedear los esfuerzos de la unidad. No nos parece justo que su presidenta nacional, Luisa González, tome la decisión de asistir a un encuentro con otras fuerzas políticas y el presidente, que sabemos es quien toma las decisiones en RC, que es quien influye en ese espacio político, le baje el dedo públicamente. Eso no se hace, expresidente, eso no se hace con sus compañeros. Tiene que permitir que haya una dinámica desde la gente que está en el Ecuador, desde la gente que está en el día a día. Si esta dirección de RC decidió participar en ese espacio, pues converse para adentro. Si tiene diferencias, converse para adentro. Eso es lo que en política corresponde hacer. Eso no se puede hacer, por ejemplo, o no se puede tener posiciones, y lo digo con absoluta claridad también, impuestas desde fuera con respecto al tema de Venezuela. En RC hay muchas divergencias internas. El pueblo ecuatoriano lo sabe porque se expresan a través de los medios de comunicación. Hay varias precandidaturas presidenciales. Y esto ato al tema de Venezuela, porque en RC hay sectores que están en conflicto por la decisión del bloque legislativo de haber tapado la resolución de la Asamblea que condena el proceso electoral en Venezuela. Eso no se hace, eso no puede imponerse, eso tiene que haber un debate entre la gente que está haciendo la política acá. Entonces, ¿hasta cuándo, amigos, amigas que están en RC, hasta cuándo van a permitir eso? Eso no va a permitir que la propuesta política pueda fraguarse en un éxito electoral. Van a volver a cometer el mismo error, llegar a segunda vuelta probablemente, que ahora creo que van a sacar menos votos, y de nuevo se les va a escapar la presidencia si eso sucede. Gustavo, esto que usted cita, sumado a la postura que fue pública por parte de Unidad Popular, es importante en la medida en que la sensación que tiene el ciudadano que los ve de afuera se resume en esto que le voy a leer. A mi criterio, divididos no van a llegar a ningún lado. Quizá esa es la percepción que tiene el ciudadano ahora mismo por estas diferentes posturas que se han hecho públicas, insisto. En esta medida, digamos que Revolución Ciudadana decide desmarcarse de este intento de alianza junto con Unidad Popular. ¿Usted confía en que pueda salir, por ejemplo, un binomio presidencial entre el resto de organizaciones que participaron en este encuentro? Qué interesante. Nos jugamos todas las posibilidades en este mes. Sin embargo, el Partido Socialista conoce la ciudadanía, tiene un precandidato, el abogado Pedro Granja, que justamente el día de ayer estuvimos haciendo algunas cosas en la capital. Vamos a realizar nuestras primarias hasta el 17 como corresponde, y creo que en términos de tiempo, luego de las primarias, que Pachacuti hará su primaria, Revolución Ciudadana, todas las fuerzas políticas van a hacer sus primarias, creo que recién ahí se va a abrir un espacio un poco más a profundidad de posibilidades reales de debate. Por lo tanto, sí seguimos pensando en que es posible. Esperaríamos la convocatoria en estos días. Como decía Fabricio hace un momento, se resolvió dos cosas: conformar una comisión que hable del programa y una segunda que hable probablemente de cómo se participa electoralmente, quién va primero, segundo, provincias, etcétera. O sea, si es que hay listas conjuntas, dice usted. Sí, esa es la idea es hacer listas conjuntas. La unidad pasa necesariamente por hacer listas conjuntas. No solamente por binomio presidencial.
Eso es lo que apunta el Partido Socialista, hacer listas conjuntas, porque eso va a potenciar las posibilidades de llegar para la Asamblea en provincias, y obviamente potencia el binomio. No es posible tener en provincia dos candidatos, uno por una fuerza y otro por otra, que para presidente van conjuntamente, porque disminuye la capacidad del paraguas del presidente para la Asamblea y viceversa. Me parece que ustedes lo hicieron como Partido Socialista en 2009 o 2013 con Revolución Ciudadana, en ese tiempo Alianza País, que hicieron listas conjuntas. Sí, hay... Parece que fue 2013, sí. Sí, creo que en el 2000... o creo que fueron los 2 años, 13. 2009-2013. Sí, en el 13, listas conjuntas. Yo recuerdo que entre otros, por ejemplo, Silvia Salgado, que es parte del Partido Socialista, llegó justamente como legisladora en esa alianza. Hubo listas conjuntas en algunas. Sí, hubo listas conjuntas, pero Silvia se retiró del partido hace unos 5 años. Ya. No está ya en la organización. Pero bueno, es un comercial. Lo que pretendemos es que este proceso se potencie. La unidad significa, programa. Si hay un programa en el que nos ponemos de acuerdo, vamos a ser fieles. Es decir, el programa que presenta el Partido Socialista va a ser lo que los legisladores que alcancemos gestionen en la Asamblea. Es que a mí me parece, si me permite, Gustavo, que en el programa, creo que en la esencia, en lo macro, yo creo que va a haber coincidencias por la orientación política ideológica. No. En algunas especificidades me parece que no. Ejemplo, el tema minero, el tema extractivismo. Yo creo que ahí va a haber una piedra de choque. Sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, de lo que señalaba hace un ratito, para nosotros es un eje. O sea, no es una particularidad, sino es un todo de inicio, es un eje. El post-extractivismo que pasa por una política frente al petróleo y frente a la minería. Bueno, y tema más de recursos, pero ese es un gran eje, ¿no? El Partido Socialista ha presentado 5 ejes, es más, nos adelantamos en esa reunión mismo de la Unidad de las Izquierdas. Planteamos los 5 ejes del post-extractivismo es uno, el tema económico es otro, el tema feminista es otro, el tema de inversión social para educación, salud y seguridad social es otro, y al que más fuerza le vamos a poner es el tema corrupción, impunidad, crimen organizado. No es posible que el Ecuador recobre la senda de los niveles de producción pre-pandemia si ahora no atacamos con fuerza a este cáncer que es el crimen organizado. Pero el crimen organizado está atado a la corrupción, por eso le pusimos en un eje. Evidentemente los dineros sucios se lavan y ya se demostró que en el sector público había autoridades que gestionaban contratos para constructoras vinculados al narco y al lavado. Es decir, es un todo y por eso es necesario enfrentarle con fuerza. Evidentemente, desde el Partido Socialista creemos que el tema de la delincuencia es un tema que pasa también por mucha inversión social. Es un problema estructural, 2 bracitos, un brazo con el que no se somete a la ley de fuerza y uno con, especialmente para sectores de infancia y juveniles, de mucha inversión social. Así les quitamos a estos carteles de estas bandas la posibilidad de reclutamiento de estos jóvenes que ahora lamentablemente inician en la niñez su actividad delictiva. Gustavo, ustedes como Partido Socialista Ecuatoriano no tienen ningún problema con la Revolución Ciudadana, como claramente ha manifestado la postura Unidad Popular. Nosotros no tenemos ningún problema con la Revolución Ciudadana si nos ponemos de acuerdo con un programa. Esto es importante, no doy vueltas, digo con mucha claridad. Nos sentamos, y ojo con lo que voy a decir, así suene grotesco para un dirigente de izquierdas. Para dialogar no tenemos problema de dialogar incluso con la derecha, sobre un programa. Un proyecto país pasa porque los actores políticos nos pongamos de acuerdo. Y no estoy diciendo que vamos a hacer una unidad con la eso le iba a derecha. decir. Ya. Usted habla de acuerdo, que no significa unidad con la derecha. Así no es lo mismo. Así es. Acuerdo sobre temas macro, me imagino. Por supuesto. Porque otra vez, habrá puntos específicos en los cuales es imposible. Así es. El tema de la reforma laboral, el tema de la reforma económica, el tema de la recaudación de impuestos, el tema del extractivismo que le mencionaba. Ahí es casi imposible que se pongan de acuerdo. Así es. Sí, pero por ejemplo, un tema que me parece súper interesante para plantearle a los empresarios y a la gente de la derecha, ¿no? Analizar con seriedad, incrementar los salarios. Suena así medio descabellado, pero la única posibilidad de que el aparato productivo comience a mover la maquinita es que haya mayor capacidad de consumo. Obviamente pedir al Estado que haga inversión social, infraestructura, que invierta en educación, en salud. Hay que poner dinero desde donde puede salir. Restringir los salarios significa restringir la capacidad de consumo y hacer que el aparato productivo siga detenido. Y permítame retomar lo que le preguntaba a Belkis. Usted nos ha dicho ante la pregunta de Belkis que no tienen problema
en tener un acuerdo con Revolución Ciudadana. Incluso no tienen problema, pese a que usted acaba de hacer una crítica pública sobre el comportamiento del líder de Revolución Ciudadana, que el día anterior generó una declaración en donde le bajó el pulgar a Luisa González, y al día siguiente, que eso también le vamos a preguntar a Giovanna Tarihuana, resulta que con la postura de Unidad Popular, claro, el expresidente Correa dijo, bien, tuve razón, o sea, nos vamos a reunir y resulta que pasó esto. Sí, no tenemos problema de hacer un acuerdo, incluso una unidad, que es más que aquello, siempre y cuando acordemos en un programa, pero con estas 5 líneas de trabajo que para nosotros son imposibles de dejar de lado, ¿no? El partido se ha caracterizado, creemos que la izquierda tiene que recobrar esos valores de la eticidad, de la honestidad. El progresismo en América Latina nos ha dejado algunos pendientes, especialmente en los temas de extractivismo, en los temas de corrupción. Y vuelvo y repito, si hay una versión que diga, sí, efectivamente hemos cometido estas faltas, ahora vamos a corregir. Y obviamente el tema de la democracia también es básico. Este Partido Socialista en la historia luchaba mucho en la época de la dictadura por las libertades. Entonces el tema de la democracia, y por eso me metí con el tema de Venezuela, porque también es un tema determinante. Hay que respetar las libertades individuales y la gente tiene la posibilidad de con su voto decidir. Yo sé que es insuficiente, que la democracia está en crisis, pero hay que respetar lo que las normas están trazando las canchas en este momento. Es un tema importante también el de la democracia, la libertad. Y además de esos temas, ¿cuál es la postura del partido respecto de la inseguridad en el país? En primer lugar, que el famoso Plan Fénix no existe, la inseguridad campea, no es posible reactivar la economía si no hay unas políticas de seguridad que disminuyan los niveles de delincuencia, de asesinatos. ¿Ustedes tienen un planteamiento allí en ese sentido? Un planteamiento general, pero Pedro, que es un experto en el tema, tiene una cosa más elaborada que cuando le pregunto, oye, ¿por qué no pones eso en el tapete? Dice, hermano, es que luego se van a adelantar más bien. Exactamente. Sí. Eso ha utilizado. Pero mucha inversión social. Entonces, si tenemos un eje de fuerza contra los grupos, es decir, medio minuto. Nos encontramos con gente que se ha graduado en el exterior, que usa camisita, que probablemente es un alto ejecutivo de una empresa privada, pero finalmente tras de esa persona que no es la persona que no tuvo oportunidades, que no accedió a la educación, que creció pobre, probablemente creció en cuna de oro. Esa es la gente que está facilitando que opere el dinero del crimen organizado. Ahí es donde hay que pegar más fuerte, porque quien lava es el que está moviendo al gatillero, al que vende drogas, etcétera. Ese es un tema importante. Por lo tanto, no solo es un tema de oportunidades, porque también hay mucha gente pobre que se faja todos los días vendiendo en la calle para comer el día, que no ha caído en el crimen organizado. Entonces, una política de fuerza con la gente que esté encargada de que opere todo el sistema, es decir, la gente que está arriba, porque en realidad lo que está haciendo el gobierno ahora es deteniendo al muchacho que vende marihuana en la esquina y que es un chico pobre, probablemente menor de edad. No digo que no digo que esté bien o mal, lo que digo es que no está el problema ahí, el problema está arriba. Gustavo, ¿y qué pasa Mucha inversión social. ¿Qué pasa con Izquierda Democrática? ¿Han hablado con Izquierda Democrática? ¿Cómo ven ustedes la eventual candidatura de Carlos Rabascal? Izquierda Democrática no estuvo la semana anterior en la reunión, pero ¿hay posibilidades de acercarse a la idea? Por cuestiones personales, yo tengo muy buenos amigos de la Izquierda Democrática, muy buenos amigos. Yo lamento que no hayan estado. 2, creo que hubo un incidente ahí que no habla bien del partido, de la Izquierda Democrática. Le nominan a Carlos Rabascal, hacen unas publicaciones y el día siguiente sale una publicación de una carta de la mayoría del Consejo Nacional de la Izquierda desconociendo ese candidato porque ha sido correísta, etcétera. Creo que están en una crisis. No es bueno hablar del resto porque luego hablan de uno, pero es lo que reporta la prensa. Lo segundo, por lo tanto, es que hay un diálogo interno para resolver el tema. Lo tercero es que con este segundo elemento que señalo, veo con preocupación, por decirlo de alguna manera, que efectivamente Carlos Rabascal vaya a correr con la idea. O sea, creo que ahí primero
tienen que zanjar el programa interno y luego lo del Carlos Rabascal va a caminar. Y si llegase a ser nominado formalmente, van a tener una oposición interna durante la campaña. Entonces, eso hay que resolver. Nos gustaría que vengan para conversar, ¿no? Pero no Es más, tiene yo ningún procuraré. acercamiento. Hemos tenido acercamientos con cuadros intermedios. Ahora mismo, luego de esta reunión, haré un par de llamadas para dialogar, pues, o sea, hay que hablar. La idea es un partido histórico, que todos los partidos hemos pasado por crisis, el mío también, todos, pero debería juntarse al menos a dialogar en perspectiva de un programa. Esto es importante decir. Lo que les hemos dicho a los amigos que asistieron, amigas que asistieron a la Casa de la Cultura es, independientemente de que lleguemos a un proceso de unidad electoral, es decir, compartir listas, etcétera, sería conveniente presentarle al país un programa de gobierno al final, como resultado de esto, porque no puede quedar en nada. Yo me juego a que esa reunión avance. Una posibilidad es que hagamos una alianza ahí con algunos de los actores que llegamos a esa reunión. Pero yo lo que planteo y planteé en aquel día es, independientemente de que vayamos en la misma papeleta, digámosle al país, aquí hay unas fuerzas de izquierda, de centro, que coinciden en estas líneas de programa para el país. Eso ya es un avance. Y si luego, digamos que vamos separados y el uno tiene 5 legisladores, el otro 3, el otro 30, 40... Hay un momento, la política no se agota en la elección de presidente, luego seguirá el legislativo, es decir, un proyecto de mediano plazo. Y me interesa a mí hablar de un proyecto de mediano plazo. Es que para eso es lo que en teoría deberían servir las organizaciones políticas, no solamente vehículos electorales, Así es. sino hacer política todo el tiempo. Gustavo, un par de cosas finales, la una de mi parte y luego la otra de Belkis. ¿Cuál es el papel de Enrique Ayala hoy? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque si cuestionamos el papel de Correa, pregunto, ¿qué pasa con Enrique Ayala, que también tiene una crítica, una posición dura contra Correa? Enrique Ayala es un militante del partido, ¿sí? Aquí no ando con rodeos. Enrique Ayala es un referente del Partido Socialista, pero en este momento Enrique Ayala no dirige el Partido Socialista. Dirige una nueva camada de dirigentes. Yo me incluyo en el grupo de intermedios para viejitos, pero hay unos chicos menores de 40 años que están dirigiendo el partido. Elsa Guerra, Andrés Campaña, Santiago Gahuasquí, María Paula Granda, etcétera. Podría mencionar una cantidad grande de chicos, chicas que dirigen el partido. Por lo tanto, creo que hay unos momentos en los que uno está muy activo en la política. Enrique Ayala obviamente es un referente, pero ya no hace dirección en el partido y no van a encontrar... ¿Su voz no tiene incidencia o sí? No, hay que ser honesto, Enrique Ayala tiene incidencia Pues en el es un partido. líder histórico del Partido Socialista, no me imagino que no tenga incidencia. Tiene incidencia, pero esa incidencia es menor ahora, porque hay una dirección Él no que incide en la comparte toma criterios. final de decisiones. No. Yo le tengo mucho aprecio. Esto cuesta hablar en público, pero suelo ser honesto. O sea, le estoy jalando la lengua a Gustavo. Sí. Yo le tengo mucho aprecio, es un cuadro histórico del partido, ha cometido muchos aciertos y como todos los políticos ha cometido algunos errores. Sé de aquellos, pero él es mi compañero, no toma decisiones en el partido, la dirección es la que toma decisiones en el partido. Y evidentemente cuando fuimos al debate o al diálogo con la Casa de la Cultura, él tuvo su criterio, nosotros tuvimos el nuestro, pero lo más importante, a diferencia, diría yo, del expresidente Correa, es que finalmente él se allana a las decisiones del partido. Y yo sé que le debe costar, porque finalmente él ha sido el timonel durante década y media. Es decir, cuestionó este encuentro, pero no emitió comentario público al respecto. Vamos a profundizar en eso. No emitió ningún comentario y cuando Enrique no emite ningún comentario, yo sé en lo que está pensando. Es decir, dijo, decidan ustedes. Y cuando me dice decidan ustedes, significa que está respetando, y cuando no se pronuncia es que probablemente no estuvo de acuerdo. Pero no, hay una dirección fuerte que tiene dirección. En este partido por el momento no tenemos fisuras internas. Ya pasamos las fisuras internas en el 2010, 12, fue una época muy dura del Partido Socialista, una división, pero estamos actuando de forma unitaria. Y tranquilidad que hay una dirección que quiere empujar la unidad de las izquierdas. Lo último, Gustavo, de mi parte.
hace un par de días, Diario Correo de Machala, de la provincia del Oro, publicaba una nota que titula: Pedro Granja dice que sí habrá unidad de izquierdas, pero sin quienes tienen un pasado de corrupción. ¿Cómo debemos leer o entender esta afirmación? Que es una crítica a, sobre todo, quienes creen que en un espacio de izquierdas podemos hacer acuerdos tras bastidores o bajo la mesa de intercambiar posiciones en la papeleta electoral a cambio de negociar impunidad. Esto que le caiga a quien le caiga. No me refiero exclusivamente a la Revolución Ciudadana, si están pensando en eso. Me refiero a que intentamos hacer un proyecto que le dé confianza a la gente. La gente va a tener confianza cuando los candidatos que se presentan no tienen un pasado tortuoso, por ponerlo de alguna manera. Es una mención genérica, no se refiere a ERC. Correcto. Sí, esa es la pregunta. Sí, sí. ¿No? O sea, claro, la pregunta iba a lo que dijo Pedro Granja, pero claro, de esa declaración puede haber un montón de... Claro, ¿qué debemos entender de esa declaración? Claro. Gustavo, gracias por el tiempo. Gracias por invitarme. Gracias. Días. El presidente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, a quien a primera hora ha ratificado que sigue esta búsqueda de un entendimiento de la tendencia, sin descartar la posibilidad de listas conjuntas entre organizaciones políticas de la tendencia, e incluso ha dicho buscar un acuerdo macro de país con sectores de la derecha sin que eso signifique un acuerdo de carácter preelectoral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.